Vamos a dar inicio a esta plática, es referente a EPDUs y vamos a mencionar el objetivo de esta plática. Vamos a comentar qué nos podemos llevar de esta plática. Para nosotros es bien importante que ustedes identifiquen todos los accesorios que tenemos dentro de nuestro portafolio. Vamos a hablar de las aplicaciones. Realmente es un producto relativamente muy sencillo. Vamos a dar un repaso de todos los EPDUs que tenemos. En específico vamos a hablar de una generación, la nueva generación que estamos promoviendo en esta plática, y también vamos a hablar de las funciones que tienen estos EPDUs. Y en este slide quiero mostrar lo que es la cadena de suministro eléctrico, que es bien importante mencionarla en este punto. Tenemos la fuente de energía, en este caso para México es CFE. Tenemos una planta de emergencia, tenemos una subestación, tenemos UPS y a este nivel podemos tener monitoreo, si están de acuerdo conmigo. Vamos a poder monitorear la salida del UPS y podemos ahí tener el dato de consumos energéticos y para toda esta cuestión de datos que está muy de moda, estar teniendo el récord, teniendo un histórico de consumos de energía eléctrica. Posteriormente tenemos IATS o STS, tenemos PDUs y también tenemos RPPs o PDRs. De estos equipos, si no están muy identificados con ellos, no se preocupen, mañana vamos a platicar de ellos, pero su principal función es distribuir la energía. Y de igual manera que en el UPS, en este podemos tener monitoreo. Y llegamos a los racks, llegamos a los enclosures. En este punto es donde nosotros vamos a ubicar los EPDUs. Iniciando con la clasificación de los EPDUs, iniciando con el más básico, de hecho la clasificación es el EPDU básico. Este simple y sencillamente, como ya lo comentamos, nos va a ayudar para distribuir la energía dentro de un rack. Es su principal función, lo conocemos como multicontacto, regleta, etcétera. Y tenemos varias configuraciones. La configuración consiste en los receptáculos que vamos a tener a la salida y la toma para alimentar esta regleta. Tenemos contactos tipo NEMA, tenemos contactos IEC y es importante que ustedes, dependiendo las necesidades que tiene su cliente dentro del rack de comunicaciones, bueno, escojan el más adecuado. El siguiente es un Flex EPDU o Maintenance Bypass Hot Swap. Ha habido algunos proyectos en los que nos piden que un UPS de 1, de 2, de 3 kVA traiga un bypass de mantenimiento que permita darle mantenimiento al equipo y si es necesario reemplazarlo sin afectar la carga. En estas capacidades, si están de acuerdo conmigo, no es muy común tener un bypass. Sin embargo, esta es una opción para cubrir esas necesidades que los clientes nos han pedido. Es un equipo realmente relativamente económico. Ahí tenemos regletas básicas, como la que vimos anteriormente, y tenemos bypass de mantenimiento, que repito, nos permite darle mantenimiento al equipo, reemplazar baterías e inclusive reemplazar la unidad UPS sin la necesidad de apagar la carga. Tenemos EPDUs monitoreables. Ahora está de moda todo lo que es el PUE, cálculo de la eficiencia, ver los sistemas, cómo se comportan en cuanto a consumos de corriente eléctrica. Y bueno, una opción para estar monitoreando el consumo de energía dentro de un rack son este tipo de equipos. Este nos permite tener un monitoreo a través de la red, proporciona monitoreo de entradas y salidas. Es decir, cuál es el total de la energía que está ingresando a la regleta y también en la salida, qué consumo está teniendo la salida. Podemos configurar una IP
y mediante la red, repito, podemos nosotros estar monitoreando el consumo. Importante es de que los podemos montar de forma vertical y también de forma horizontal. Advanced Battery Monitor, este equipo, al igual que el otro, nos va a permitir estar monitoreando las corrientes, los voltajes, pero ya con una medición más exacta. Es decir, nos va a estar permitiendo medir la corriente a nivel de receptáculo. Punto importante también es que podemos adicionar a este EPDU, a esta regleta, un sensor de temperatura y humedad, que también en la actualidad es muy importante estarlo midiendo para saber la temperatura, estos parámetros dentro del rack y evitar algún problema con nuestros equipos por alta temperatura. El siguiente es un EPDU switch o switchable, nosotros lo utilizamos switchable, el término switchable. Este EPDU proporciona monitoreo remoto de voltaje y corriente, además de control de salidas para apagado, encendido y reinicio de equipos. Una aplicación típica son los bancos, los cajeros automáticos. Ellos constantemente tienen que estar corriendo actualizaciones de su software. ¿Y qué es lo que hacían anteriormente? Tenían que mandar a un personal a ir a hacerle un reinicio al cajero para que pudiera ser aplicado este software de manera correcta. A través de este tipo de regletas nosotros podemos hacer ese reinicio de ese equipo de forma remota, lo cual significa un ahorro importante en tiempo y recursos, y se puede hacer de una forma muy sencilla. Entonces quedamos que el switchable nos va a permitir tener un control más puntual de los receptáculos del EPDU o de la regleta. El management, este es el equipo que nos va a permitir monitorear y controlar factores críticos de voltaje, corriente y factor de potencia de la salida de forma individual. Lo que también estamos haciendo actualmente o que buscamos de nuestros equipos es que seamos predictivos, es decir, adelantarnos a un problema. Si el equipo está detectando un bajo voltaje o un alto voltaje, podemos fijar algunos parámetros en el software que nos permitan mandarnos una alarma y decirnos, hey, estamos detectando un alto voltaje, un bajo voltaje y evitar el daño de uno de los equipos. De esta forma, con el management podemos tener este tipo de parámetros. Obviamente también podemos tenerle o conectarle sensores de humedad y temperatura, tenemos un display de forma local que nos va a dar algunos parámetros, voltajes, corrientes, mediante la interfaz vamos a tener máximos y mínimos, etcétera. Podemos ver que entonces vamos de los más básicos, de los que son características básicas, a los más complejos. Y repito, hemos detectado importantes negocios de estos equipos, puesto que los clientes cada vez están demandando este tipo de características dentro de sus racks de comunicaciones. Tenemos el ATS, Automatic Transfer Switch. Simple y sencillamente, este equipo tiene dos conexiones de entrada. Lo ideal es que se conecten a diferentes UPS. Uno de ellos va a ser el primario. Si este llega a tener un problema, el equipo en un tiempo menor a unos 4 milisegundos en promedio va a switchear hacia la otra fuente y de esta forma le va a dar una redundancia al equipo conectado que tiene una sola fuente. Es algo que es común en este tipo de aplicaciones de TI. Hemos también tenido casos de éxito con este equipo. Y ese parpadeo a mucha gente, a muchos administradores del centro de datos les preocupa, pero realmente no pasa nada, está dentro de una curva ITEC que permite que los equipos soporten ese switcheo, entonces no pasa nada. En la actualidad también este equipo se ha actualizado y ya tenemos un display para monitorear voltajes y también podemos monitorearlo de forma remota. Actualmente tenemos la generación 3. Esta es la tercera generación de EPDUs que Eaton maneja. ¿Qué características tienen? Bueno, tienen obviamente apagado remoto con capacidad de medición por receptáculo, modelos con entrada basic y medición. Vamos a ver por qué este tipo de UPS nos van a ahorrar dinero.
y evitar algunos riesgos de apagado de equipos dentro de los racks. Esta es la evolución que hemos tenido dentro de estos productos. Nosotros iniciamos con regletas en el 2007 y repito, son básicamente la herencia de la adquisición de la plataforma Pulicy y Affel. Nosotros adquirimos estos equipos, en el 2011 tuvimos la segunda generación, que respecto a la del 2007 o a la primera ya tenemos un monitoreo avanzado, IPDUs administrables, buena precisión en la medición, pantalla LCD y control a nivel de receptáculo. En la generación 3 tenemos, repito, equipos basic, monitoreables en la entrada, precisión, y esto nos va a ayudar para obtener la facturación a los clientes. Tenemos muchos clientes que rentan el piso blanco, el data center, y ellos necesitan cobrar el consumo de energía eléctrica que los clientes, del consumo de energía eléctrica de los equipos que tienen sus clientes. Entonces, estos equipos nos van a permitir tener y hacer esa labor más sencillo y tener una buena administración del consumo por equipo dentro del rack. Lo que tenemos en EPDUs podemos tener comunicación en serie, esto le llamamos daisy chain, es decir, con una IP podemos conectar un equipo, una IP con una misma IP, podemos conectar un EPDU y de pasar la comunicación en serie, y con una misma EPDU podemos monitorear ambos EPDUs. Hasta 4 unidades se pueden monitorear. Este tipo de comunicación es más conocido como daisy chain, comunicación en serie, en cadena. También algo que nos va a poder nos ayuda es, repito, el tener un apoyo en la facturación de los equipos, del consumo de los equipos que están conectados a estos EPDUs. El display nos va a dar mucha información, voltajes, consumos por receptáculo, podemos setear o podemos fijar ahí la IP, y también estos equipos hay grupos de receptáculos que están clasificados por colores. Entonces, dependiendo del color, es el departamento, el cliente o algún punto específico de la oficina que vamos a poder monitorear y lo podemos clasificar de mejor manera. Principales aplicaciones: oficinas remotas, sucursales, son para voltajes de 120 volts, bajas capacidades en KVAs, repito, más o menos tenemos hasta 17 kilowatts. Repito, también con estos equipos podemos estar haciendo el reinicio de algunos servidores, algunos cajeros automáticos. Podemos tener el control de receptáculos no utilizados. Algo de los que los administradores de los data centers se quejan mucho es que muchos de los usuarios llegan y se conectan a los EPDUs sin importar, sin ver, sin tomar en cuenta el consumo del equipo que van a conectar. Y con este tipo de equipos, con esta tercera generación, podemos deshabilitar algunos receptáculos para evitar un uso no autorizado de este tipo de receptáculo. Obviamente también los vamos a poder implementar en data center enterprise de un tamaño considerable, en donde vamos a tener 3 fases, voltajes 208 volts y aplicaciones de una densidad interesante, alrededor de 17 kilowatts. Monitoreo de energía a nivel receptáculo, ahorro de tiempo en reinicio de remoto de dispositivos y medición de nivel PUE. Con este tipo con esta generación, con estos EPDUs podemos tener un nivel de monitoreo nivel 3, es decir, podemos tener el monitoreo en UPS, en paneles de distribución, pero ahora también un monitoreo más puntual en cada uno de los equipos. Eso nos va a dar mayor información y nos va a ayudar a tomar decisiones en cuanto a los consumos de energía dentro de un data center. Aquí vamos a poder ver todas las características que tenemos dentro de los EPDUs. Tenemos una herramienta de ventas muy importante que es gratuita, que todos tienen acceso, es www.epdu.com. La dirección es muy fácil de recordar y aquí podemos configurar el EPDU que el cliente necesita. Podemos entrar a la página, configurar el EPDU
que necesitamos y decir, Efraín, necesito este número de parte, por favor, cotizamos, si es que no está en la lista de precios. Y ahí tenemos más información, tenemos los diagramas, tenemos dimensiones, tenemos la función, manuales de los equipos, toda la información referente a este tipo de equipos se tiene ahí. Vamos a hacer ahorita una pausa aquí con Aldo. Aldo tiene una pantalla donde estamos monitoreando un EPDU para que ustedes lo puedan ver de forma real. Ok, este es un EPDU Management. Tenemos tres. Los tres están en vivo. Este es uno de tercera generación. Y lo que podemos ver aquí es el overview, los grupos de cómo están considerados, las salidas. En las salidas también podemos ponerle su nomenclatura dependiendo de cada salida. Y, por ejemplo, desde aquí es donde los administramos, ¿no? Le podemos dar on o apagarla o hacer el reboot que nos comentaban hace rato. Me parece que ahí es como un tipo de comando, un script. Es mediante un script que recibe el servidor y es como se puede resetear el mismo servidor. Podemos hacer un apagado programado. Tenemos toda la parte de los logs, notificaciones email, notificaciones vía trap, y esta parte es más de configuración. Correo electrónico, SNMP, fechas y los controles de acceso. Estos son los logs. Y si nos vamos al de tercera generación, pues prácticamente tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos conectado un sensor de temperatura, también la temperatura en Celsius, también puede ser en Fahrenheit, la humedad. Los contactos secos, que también son muy importantes, podemos hacer conectarle uno de apertura o cierre de puertas que lo podemos poner en el rack, contra incendio, fuga de agua, prácticamente cualquier contacto seco. Bueno, es algo que también me comentaban, si la medición era por receptáculo, a nivel receptáculo. Aquí podemos nosotros seleccionar las salidas, podemos seleccionar la sección, porque la sección además de colores también viene por sección A, sección B, sección C. Y aquí estamos seleccionando la A4 y podemos ver el consumo, la corriente y la potencia en ese receptáculo. Gracias a la división podemos también dividir nosotros la facturación dependiendo el cliente o dependiendo la sección o el departamento en la oficina. Esto nos va a ayudar, repito, para seleccionar los consumos y ver qué equipo o qué departamento está consumiendo más energía y tomar las acciones necesarias para reducir obviamente los costos de energía. Conclusiones. Eaton EPDU, la generación 3, modelos BASIC con las entradas monitoreables y administrables, nos van a ayudar a gestionar la energía dentro de un rack. Tenemos niveles de control importantes, interesantes y están enfocados a ayudar al data center a mejorar el PUE, a reducir el consumo de energía y aumentar la eficiencia. Okay. Los EPDUs generación 3 Management incluyen control y el monitoreo por receptáculos. Ahorro en tiempo, dinero y gracias a los seguros que tenemos podemos tener también la seguridad de evitar un apagado no deseado.